Conectando. Para nosotros en Secoap es un gusto poder, bueno, seguir profundizando en estos temas de crianza que sabemos que causan mucho interés y que por supuesto para nosotros son sumamente importantes. Desde el servicio de atención psicológica, pues permanentemente estamos intercambiando con papás, con mamás que están, bueno, enfrentándose a ese difícil reto de vivir la crianza y sobre todo poder vivirla de manera respetuosa, de una manera que promueva el desarrollo. Hoy, efectivamente, el tema que nos convoca es uno de los temas fundamentales dentro de la disciplina positiva y es la estructura. La palabra estructura, y sería interesante, además, para ir calentando motores en este encuentro que estamos teniendo esta tarde, pueden por el chat ir comentando y va a ser una oportunidad interesante que aprovechemos el chat como una herramienta para interactuar, para preguntas y respuestas. Y en ese sentido, pues les invito a que nos cuenten por el chat con qué relacionan ustedes la palabra estructura. Cuando escuchan la palabra estructura dentro del contexto de la crianza, ¿con qué la relacionan? Vamos a ver por acá en el chat, a ver con qué relacionan la palabra estructura. Por acá nos dicen jerarquía, orden, normas, límites, moldear, cimientos. Por acá alguien dice, ahora con información, ya vamos a llegar a ese punto, normas, reglas, planificación, normas, reglas, planificar, ok. Fíjense, la palabra estructura nos remite de una vez a la idea de lo rígido, de lo estructurado. Efectivamente, lo estructurado nos plantea algo que es sólido, que es firme, y por supuesto todo esto lo relacionamos con orden, con jerarquía, efectivamente con normas. Sin embargo, dentro del modelo de disciplina positiva, nosotros vamos a estar encontrándonos, ya va, que por aquí tenemos, vale, tenemos personas con el micrófono abierto, sería importante silenciar. Estoy revisando porque lleva mucha gente. Aparece, Dame un aparece segundo. un usuario que dice Hire G32. Creo que ese es el que tiene el micrófono abierto. Ahora sí. Perfecto. O sea que estamos en vivo. Entonces, efectivamente, dentro de la disciplina positiva, nosotros vamos a estar reflexionando sobre una serie de herramientas. Y dentro de estas herramientas, una de ellas es la estructura. El modelo de disciplina positiva parte de una forma distinta de entender las relaciones con los niños, con los adolescentes, centrada, por supuesto, en el desarrollo, teniendo, por supuesto, también relación con todo lo que tiene que ver con los pilares del desarrollo, los derechos del niño y las prácticas de crianza efectiva. En este modelo, nosotros, y ya lo hemos abordado en otras sesiones, tenemos un primer punto que tiene que ver con los objetivos a largo plazo, que básicamente tiene que ver con dos preguntas. ¿Qué clase de persona quiero que sea mi hijo en 20 años y qué tipo de relación quiero tener con ellos? Carlos está tratando aquí de tener feedback en el teléfono, pero está saboteando, entonces le vamos a pedir que quite el celular. Y bueno, es que no veo el chat, es muy pequeña la letra. Pero yo lo estoy leyendo, tranquilo. Carlos, aquí estamos con un asunto de integración, porque Carlos tiene dificultades para leer las letras del chat, pero yo las leo por ahora bien. Ahora, como les decía, tenemos un punto de partida que son nuestros objetivos a largo plazo, que básicamente es el plan, hacia dónde quiero ir, cómo quiero llevar esa relación con mis hijos. Seguidamente, viene todo un proceso en el que nosotros vamos a aprender de unas herramientas. Una de ellas es la calidez y tiene que ver con cómo damos seguridad en la crianza. Pero el tema que nos ocupa hoy, como lo decíamos, es el de la estructura. Y estructura para nosotros va a tener un sentido bien particular y es el de la información. A ver, la estructura con la que estamos nosotros habituados a relacionarnos es una estructura que se centra fundamentalmente en el orden, en los límites, en la prohibición. ¿Ok? Y de hecho, vamos a hacer una prueba rápida que nos va a ayudar a ir viendo cómo llegamos a la idea de estructura que nosotros vamos a promover.
les pregunto nuevamente por el chat. Cuando ustedes escuchan la palabra disciplina, ¿con qué la relacionan? ¿Con qué relacionan ustedes la palabra disciplina? Vamos a ver, normas, silencio, comportamiento, límites, normas, corrección, orden, normas, autoridad, normas, conducta, consecuencias, normas, prohibiciones. Y fíjense que es muy interesante porque en buena medida, fíjense, aparece la palabra estructura también relacionada con la idea de disciplina, porque pareciera que en la medida en que nosotros tenemos más límites, más prohibiciones, más restricciones, más normas, en esa medida entonces nosotros seremos capaces de dar estructura en la crianza, es decir, que nuestros hijos crezcan siendo la clase de personas que nosotros queremos que lleguen a ser. Ahora bien, en la práctica sabemos que esa forma tradicional no nos resuelve el problema, porque si nos resolviera el problema, efectivamente, nosotros no necesitaríamos abrir esta clase de espacio y todo el mundo estaría pues resuelto. Sin embargo, sabemos que estos métodos tradicionales de crianza, si bien todo el mundo que los practica dice que, bueno, que son la panacea, en la práctica sabemos que flaquean. Entonces, hablamos de estructura. Estructura, vamos a relacionarnos con una palabra clave. Ya yo la dije anteriormente, vamos a hacer una verificación a ver si la gente que está conectada pues está atenta a lo que me venimos diciendo. ¿Cuál es la palabra clave en este caso por el chat con la que vamos a relacionar estructura? Por acá ya lo colocan, información. Maravilloso. Entonces, fíjense, ya tenemos claro que es información. Ahora, ¿cómo vamos a dar esa información? Bueno, vamos a dar esa información a partir de 6 pilares. Estos pilares de la estructura son básicamente, 1, dar directrices claras de comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? No basta con que yo crea que le estoy diciendo al otro lo que quiero si no soy específico. Y les voy a poner un ejemplo que seguramente han vivido. Yo lo viví como hijo. Cuando le pides a un niño, por favor, ordena tu cuarto. Esa palabra o esa combinación de palabras, ordena tu cuarto, pareciera que es transparente, ¿verdad? Pero fíjense, hagamos el ejercicio rápidamente por el chat. Ordena tu cuarto, ¿qué significa? Para cada uno. Podemos irlo escribiendo allí. ¿Qué significa para mí ordenar el cuarto? Ajá, por acá ponen arreglo la cama, organizar, guardar cosas. Obligación, organizar, recoger juguetes, dejar todo arreglado. Orden, quitar el reguero, ordenar, recoger los juguetes, la ropa, recoger los libros, poner el cuarto en orden. Ajá. Fíjense acá, estoy convencido de que la mayoría de nosotros que estamos acá somos adultos. Y tenemos maneras absolutamente distintas de entender lo que es ordenar el cuarto. Va desde recoger la cama, quitar lo que está desordenado, guardar los juguetes, guardar los libros. Sin embargo, no es tan claro lo que esa pauta significa. Entonces, acá es donde vamos nosotros a empezar un cambio de mirada. Si yo quiero que el niño haga algo, yo tengo que ser específico en lo que le estoy pidiendo. Ejemplo, ordenar el cuarto significa guardar los juguetes, sacar la basura, guardar los zapatos, poner la ropa sucia en su lugar. Estoy diciendo 4 cosas que son pautas concretas que el niño puede seguir. Ahora, mientras más general es la instrucción, pues mucho más compleja va a ser su satisfacción. Y vamos a verlo de una manera también clara. Si ustedes envían a su pareja o a alguien con quien vive, tráeme algo del supermercado. Algo significa que algo es dulce, algo es salado, algo es un regalo, algo es un libro, algo es una revista, algo es qué. Por supuesto, como adultos, nos encanta que nos adivinen, que la gente sepa lo que queremos sin que se lo digamos. No obstante, esto genera la mayoría de las veces malos entendidos. Entonces, el primer elemento dentro de la información es que nosotros especifiquemos qué es lo que queremos. Seguidamente, tenemos el reto
de explicar claramente las razones. ¿Y por qué esto es fundamental? Porque nosotros generalmente implementamos con los niños maneras de relacionarnos que como adultos no aceptaríamos. Por ejemplo, si yo le digo a Carlos, Carlos, vámonos. Vámonos. Carlos no dice nada, pero porque tuvo un momento de pánico escénico, no es común en Carlos. No, estaba pensando, vámonos para dónde. Ajá, vámonos para dónde. O sea, mínimamente tú me preguntas a dónde. Y si yo te digo a donde a mí me dé la gana, ¿qué sería lo siguiente? Vamos a ver, ya que Carlos tuvo miedo escénico. Si yo le digo a ustedes, a cualquiera de ustedes, vámonos, lo primero que me van a decir, ¿a dónde? Y si yo le digo a donde me da la gana, ¿ustedes qué me dirían? ¿Eso en dónde queda? Ajá. Yo le digo donde yo quiera. Grosero, ve tú solo. Ajá. ¿Dónde es eso? ¿Qué más me dirían? ¿Por qué? ¿A dónde? No voy. Y fíjense, ya ustedes empezaron de una vez, no voy. Ahora, chévere, eso que nos parece grosero, chocante, de entrada, nosotros a los niños se lo hacemos. Vamos, en el mejor de los casos le decimos, si acaso a dónde. Y si le decimos a dónde, ¿por qué? Porque yo quiero, porque yo soy tu mamá, tú te vistes y punto. Y les voy a dar una muestra para que vean que todos estamos como en la misma línea y es probable que nos hayan aplicado estas pautas. Si yo les digo, en esta casa, mientras tú vivas en esta casa, se hace lo que yo... Vamos a ver por acá en el chat, a ver si alguien lo toma. Lo que yo quiera, lo que yo diga, lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces, fíjense, parece que por el hecho de que yo existo como papá o como mamá, el niño va a obedecerme ciegamente. ¿Por qué? Porque yo soy tu mamá, ¿verdad? Mientras tú vivas bajo este techo, bajo esta casa, se hace lo que yo digo. Ok. La disciplina positiva nos va a plantear que nosotros debemos explicar nuestras razones, porque no se centra en la obediencia, sino en el desarrollo. Entonces, nosotros acá no estamos diciendo que se trata de que el niño haga lo que le dé la gana, de que haya una anarquía en casa. Se trata de que nosotros no le podemos pedir al niño aquello que nosotros no aceptaríamos. Por ejemplo, ya quedó claro que Carlos no se iría si yo le digo que es porque a mí me da la gana y probablemente ustedes tampoco. Entonces, si ninguno de nosotros acepta la explicación de por qué a mí me da la gana, quiere decir que esa explicación se basa en el poder y no se basa en el entendimiento. Entonces nosotros lo que queremos promover con nuestros niños está orientado al entendimiento, está orientado a la reflexión, no está orientado a la obediencia ciega. Ahora bien, hemos visto, pilar 1, dar directrices claras de comportamiento. Pilar 2, explicar claramente las razones. O sea, si yo le pido al niño que ordene, ¿cómo ordenará o cómo arreglará su cuarto de manera más efectiva? Si entiende por qué es importante el orden o si por el contrario se basa solo en la fuerza. Y fíjense que este es el gran problema del castigo físico. El niño actúa porque se le pega, el niño actúa por miedo, porque quiere evitar el castigo. El niño no está actuando porque esté convencido de que la acción que va a realizar es la correcta. ¿Ok? En tercer lugar, vamos a tener apoyar y ayudar al niño a aprender. ¿Esto qué quiere decir? Si el niño va a desarrollar una tarea, la condición mínima es que el niño sepa los medios o conozca los medios necesarios para realizarla. Les pongo un ejemplo. ¿Le puedo pedir a un bebé de 2 meses que corra? A ver. Por acá dicen que no. ¿No? ¿Están seguros de que a un bebé, por qué no le puedo pedir a un bebé de 2 meses que corra? No en este planeta, me dicen. Ajá. Puede pedirlo, pero no le va... Ajá, pero por acá dicen, a ver, porque aún no puede hacerlo. Ok. Fíjense, vamos a hablar ni siquiera de una línea del desarrollo mes a mes. En este momento, es lógico que si el niño no camina, no puede correr. Entonces, es condición para que el niño pueda correr que sepa antes caminar. Bueno, lo mismo, yo no le puedo pedir al niño que sepa dividir si no sabe sumar. O sea, son procesos lógicos que se van encadenando. Entonces, cuando yo
quiero que el niño, o espero algo del niño, espero una forma de comportamiento, yo debo asegurarme de que el niño conozca lo que necesita, de que el niño tenga las habilidades. Si las tiene, perfecto. Si no las tiene, entonces yo tengo que darme a la tarea de enseñarle eso que le voy a pedir en otro contexto. ¿Ok? Luego tenemos, fíjense, la cuarta es ser un modelo positivo. Y quizá esta de ser un modelo positivo pueda ser de las más complejas. ¿Por qué? Porque a nosotros nos encanta decirle a la gente que actúe de una manera distinta a la que nosotros hacemos. Ejemplo, dile al vecino que no estoy. Cuando toca al vecino, dile que no estoy. Pero más adelante, si el niño miente, entonces le reclamamos porque efectivamente como adultos sabemos distinguir lo bueno y lo malo, pero eso no significa que nosotros siempre actuemos bien. ¿Cuál es el mejor antídoto contra este tipo de incidentes? Que nosotros seamos congruentes. Es decir, si yo fumo, difícilmente le voy a poder pedir a mi hijo adolescente que no se interese por el cigarrillo. Pero efectivamente cuando yo cumplo, cuando por ejemplo, si yo quiero que el niño sea ordenado, yo soy ordenado. Si yo quiero que el niño lea, por ejemplo, y esto pasa un montón en este tiempo, es que el niño no le gusta leer. ¿Y cuando el niño te ha visto a ti con un libro? Si el niño te ve con un libro leer, probablemente se va a interesar. O sea, básicamente ser un modelo positivo no es otra cosa que ser congruentes, ser consistentes, pedir lo que hacemos. Ahora, ¿esto significa ser un santo, no tener errores, no cometer equivocaciones? Para nada. Ser un modelo positivo significa ser congruente, es decir, que intentamos llevar a la práctica aquello que le pedimos. Tenemos un quinto elemento que es alentar al niño a desarrollar sus propios pensamientos o ideas. Y fíjense, esto se va a ver clarito con la siguiente frase, que ustedes seguro la escucharon en su adolescencia y quienes son papás de hijos adolescentes ya la deben haber dicho. Si tus amigos se lanzan por favor completen la frase ustedes, que estoy seguro por acá en el chat que deben tener la respuesta. Si se lanzan por un barranco, ¿qué haces tú? Tú también lo vas a hacer, tú también te lanzas. Es decir, este es el principio de esa frase, ¿verdad? Tú dices, si tus amigos se lanzan por un barranco, tú también te lanzas. Entonces, efectivamente, tenemos allí una dificultad, y es que cuando llega la adolescencia, queremos que nuestros hijos sean autónomos, que tomen decisiones propias, pero, eso sí, que siempre hagan lo que les decimos. Entonces, nosotros básicamente en este contexto lo que queremos es alentar a que el niño piense por sí mismo, a que el niño aprenda a regularse, y eso pasa también por formarse opiniones. Formarse opiniones no quiere decir que nosotros como adultos estemos de acuerdo en todo. Lo que quiere decir esto es que dentro de esta realidad, si bien el niño va a plantearnos cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo, nosotros vamos a respetar el hecho de que el niño las plantee. Y por último, vamos a hablar de resolver problemas juntos. No es lo mismo pedirle al niño que haga algo a que lo hagamos juntos. No es lo mismo decirle a un niño de 3 años, recoge, a que yo le diga al niño, vamos a recoger juntos. Porque ese recoger modela, ese proceso implica vínculo, implica interacción, y hoy las grandes investigaciones sobre el desarrollo infantil plantean que lo que más promueve el desarrollo es realizar actividades juntos. ¿Ok? Estos son los pilares. Ahora, Carlos, estos pilares se quedan en una retórica. ¿Qué hacemos con ellos? Mira, te escuchaba, yo estaba haciendo algunas notas, ¿no? Cuando hablamos de disciplina positiva, es un modelo que viene de la Universidad de Manitoba en Canadá, y probablemente por la traducción al español se usa la palabra estructura como herramienta. Y fíjense, cuando hablamos del modelo de disciplina positiva, hablamos de dos grandes herramientas, la calidez y la estructura. Y primero se socializa, se explica la calidez, porque es importante que el niño se sienta seguro. Y una vez que se sienta seguro, es que él va a poder desarrollar información y ayudarlo a aprender. Pero si el niño no se siente seguro, se siente amenazado, se siente triste, se siente atropellado, difícilmente va a haber un proceso de información y de aprendizaje. Pero una de las cosas que yo he aprendido con disciplina positiva es que es un modelo que va contra cultura. Es decir, muchos de nosotros cuando éramos niños no tuvimos estos enfoques.
Nuestra disciplina era profundamente autoritaria, profundamente violenta. No habría estos espacios de información, ni de negociación, ni mucho menos de diálogo, porque se transmitía que era una debilidad de los padres poderse sentar a negociar con sus hijos. Entonces, de ahí venimos. Y muchas veces nosotros repetimos esos patrones de crianza. Pero uno de los valores agregados de la crianza es que es un proceso dinámico. No está escrito en piedra. Como aprendimos de nuestros padres, también tenemos la oportunidad de desaprender y desarrollar nuevas herramientas, nuevas actitudes que se adapten a un tiempo que es distinto, ¿no? Porque los niños de hoy viven un contexto, una realidad totalmente distinta a cuando nosotros éramos niños. Por lo tanto, los niños manejan un conjunto de informaciones, de estímulos, de experiencia que nosotros no tuvimos. Por lo tanto, requiere un adulto mucho más cercano y sobre todo un adulto mucho más abierto a dar información, a aprender con el niño, a orientar al niño. Entonces, cuando hablamos de disciplina, hablamos de aprender y desaprender. Eso me parece que es importante recalcarlo, ¿no? Sobre todo que uno también tiene derecho a la información. Y yo siempre he dicho que a veces como padres, nosotros hablamos en frecuencias distintas. Nosotros hablamos en AM cuando los niños están en FM. Entonces muchas veces encontramos casos que nos dicen, nosotros hablamos, le explicamos, se lo decimos, repetimos y nada cambia. Bueno, entonces lo que tenemos que ver es cómo se da el proceso de comunicación, cómo transmitimos los mensajes, nuestra actitud corporal, el uso de las palabras, el poder de las palabras, porque la palabra construye realidades. Pero tenemos que partir que el niño tiene derecho a estar informado, y informado de manera oportuna, de manera clara, de manera sencilla. No se trata de que no existan normas, porque las normas existen, normas jurídicas, normas morales, normas culturales. Las normas están como una pauta de comportamiento, pero es muy distinto imponer la norma por violencia, por la fuerza, que ayudar al niño a aprender y que él asuma un autocontrol de su propio comportamiento. Y eso parte, tú lo dijiste, del modelaje, pero también parte de que el niño vea útil y pertinente el cumplimiento de una pauta de comportamiento, que al final lo que lo va a proteger y lo va a ayudar. Yo creo que esos son elementos que son claves en este proceso. Y bueno, yo creo que el tema del modelaje, no podemos exigir a los niños lo que no damos, lo que no tenemos, ¿no? Si yo fumo y no le puedo pedir al niño que no fuma. Y los niños, sobre todo niños pequeños, van a aprender mucho más de nuestras acciones, de cualquier sermón que queramos transmitirles. Entonces yo creo que esos son los retos de la estructura. Ahora, en términos de casos, no sé si en el chat empiezan a plantear alguna situación y sobre eso vamos complementando la información. Sí, yo quiero plantear un tema que me parece que es importante, y es que la estructura es como un andamio. Y yo les voy a mostrar acá voy a ver si se los puedo compartir para que lo vean. Un segundo. Vamos a ver si les puedo enviar. Les estoy buscando ya ponerles una imagen que va a ser de gran utilidad en este momento. Vamos a ver si lo logramos hacer. Sí, tranquilo, aquí estamos en vivo. Yo les quiero, fíjense, hay una palabra con la que también se relaciona la estructura, y es la estructura como un andamio. ¿Qué significa decir que la estructura es un andamio? Decir que la estructura es como un andamio quiere decir que nosotros vamos a trabajar entre lo que el niño sabe, ¿ok? Lo que el niño sabe hoy y lo que puede aprender con ayuda. Ok, vamos a ver aquí, ya les estoy compartiendo la pantalla para que lo puedan ver. Ok, entonces fíjense, tienen una imagen, ok, de un andamio. Efectivamente, ¿de qué va? De lo que el niño sabe, esa fase es efectivamente el punto bajo, y lo que va a poder con ayuda, la ayuda va a ser como esta escalerita que nos ayuda, ese punto que nos permite efectivamente avanzar. Y fíjense, se los voy a marcar probablemente aquí, si lo logro, a ver, ajá. Fíjense, lo que el niño sabe está acá, y lo que nosotros vamos a hacer con ayuda lo va a llevar, vamos a decir, le ponemos un color más vistoso. Sí, lo que el niño sabe y lo que va a poder alcanzar con ayuda. Y esto es un proceso que no deja de repetirse. Una vez que hemos consolidado un nuevo comportamiento, entonces pasamos a una nueva etapa. Esa etapa
Y el otro día escuchaba a alguien en el diplomado que nosotros realizamos en SECODAV, que decía una idea que a mí me gustaba muchísimo, y es que los andamios se colocan en una casa para llegar a más altura, pero cuando se termina la construcción, se retiran. Y, a ver, para quienes están conectados, probablemente ustedes ya han utilizado en algún momento, aprendieron a manejar bicicleta, ¿verdad? Y si aprendieron a manejar bicicleta, saben que en las primeras de cambio nosotros utilizamos rueditas. Esas rueditas que usamos al principio para aprender a manejar bicicleta nos sirven en un momento, ¿para qué? Para no caernos. Pero una vez que aprendemos a manejar bicicleta, entonces nosotros retiramos las ruedas y esas ruedas que se retiran ya no son útiles. O sea, y no es que, no es que las retiramos para que el niño se caiga, sino que es que cuando no las necesita más, nosotros las retiramos. Y un poco el tema con la estructura es que ese soporte que nosotros vamos a ofrecerle al niño va a llegar un momento que no es necesario. Pero para eso, efectivamente, requerimos de un proceso de base, que es que el niño esté seguro. Y si el niño se siente seguro y tiene la información necesaria, entonces pone esto a trabajar y efectivamente sobre esto va a construir su desarrollo. Entonces, bueno, sobre esta idea, sobre la idea de la estructura como información, como andamio, y que parte de esos 6 pilares que hemos conversado, entonces nosotros efectivamente podemos ahora entrar en este espacio, y sería lo más agradable por los minutos que nos quedan de este espacio, poder responder a algunas de las preguntas que nos formulen. Aquí vamos a estar nosotros atentos al chat para poder ir respondiendo. Por aquí alguien coloca neuroplasticidad, Carlos, desaprender y aprender, reaprender. Te colocan por aquí. Claro, y ahí yo recuerdo un poema de Facundo Cabral, que la vida es un aprendizaje de la cuna a la tumba. No estamos condenados a repetir patrones. Ahí yo creo que la importancia es darnos el permiso y sobre todo tener la humildad como padres de reconocer cuando podemos, cuando no podemos. Y si una situación nos desborda, saber pedir ayuda a tiempo. Creo que es lo más responsable, es lo más sincero. Y eso no solo aplica para los niños, también aplica para las relaciones de pareja. Cómo nos comunicamos, cómo transmitimos información. Eso es fundamental. Le voy a poner un ejemplo de, a ver, voy a ponerte de ejemplo. Tú me quisiste burlar con lo de la salida. Pero no voy a responder como hiciste tú. No, voy a quedarme paralizado. No, lo encuentro. A ver. Estábamos haciendo una gestión en un banco y tenía que buscar la clave. Entonces él llama a su esposa y le dice, dame la clave del Banco Mercantil Venezuela. Obviamente la esposa o es mercantil o es Venezuela. Y hay un problema de comunicación. Entonces, si no se detienes a tiempo y tienes la capacidad de poder aclarar, de poder precisar, bueno, ahí se genera un conflicto. Y muchos de los conflictos que nosotros tenemos, parte de eso, parte que damos por sentado muchos procesos, damos por sentado muchas informaciones que el niño no necesariamente lo procesa, porque también cada uno ve la realidad, cada uno ve el discurso, cada uno ve el mensaje desde su propia posición, porque es un proceso profundamente subjetivo. Entonces, muchos de los conflictos se incrementan o se generan por un tema básico de comunicación y de información. Y eso con los niños, bueno, tiene un peso fundamental. Y con los papás, yo creo que es clave, y yo como papá lo digo, que tenemos que trabajar intensamente para quedarnos sin trabajo. Y eso suena incluso doloroso, ¿no? ¿Cómo quedarnos sin trabajo? Si eso se van a hacer nuestros hijos. Bueno, pero tenemos que ayudar a los niños a tomar decisiones ya que puedan pensar con sus propios pies y prepararlos para momentos difíciles. Y eso es uno de los elementos fundamentales cuando hablamos de estructura. Sí, yo creo ahí, Carlos, que a propósito del ejemplo del banco. Ojo, no, al final no pasó de ahí. Lo aclaró y resuelto el problema. Pero más allá de ese tema, es que partamos de algo, partamos del malentendido. Y cuando digo esto, quiero decir que las palabras no significan lo mismo para todo el mundo. Cuando decimos orden, ya hicimos la prueba y significan cosas distintas para cada uno, pero esto mismo aplica para libertad, esto mismo aplica para muchos de los temas cotidianos, respeto, la misma palabra de disciplina, es decir, pueden haber muchas maneras de entender las cosas. Hay algunas preguntas y ya les vamos a ir dando respuesta, pero voy a aprovechar porque varios preguntaron por los pilares y les voy a compartir nuevamente la pantalla
para que puedan efectivamente verlos. Ok, vamos a ver, por aquí se me cerró la ventanita del chat, ya la abrí, listo. Ok, entonces, fíjense, los pilares, los vuelvo a leer, son dar directrices claras de comportamiento, explicar claramente las razones, ayudar y apoyar al niño para que aprenda, ser un modelo positivo, alentar al niño a desarrollar sus propios pensamientos e ideas y resolver problemas juntos. Voy a dejar esta imagen proyectada para que ustedes la puedan ver de manera tal bueno, que esté allí y nos acompañe durante el resto de la conversación. Ajá, por acá, ¿cuándo harán de nuevo el diplomado? El diplomado es un espacio que se hace una vez al año. En este momento estamos, bueno, en el proceso del desarrollo del diplomado, que por razones del COVID nos tocó hacerlo también virtual, así que bueno, el año que estar pendiente de las solicitudes. Por acá nos dicen que la comunicación es fundamental. Yo diría, más bien con respecto a la bicicleta y sus ruedas, que no es que no se necesita, más bien se hace necesario que el niño adolescente logre otro nivel. Pero claro, aquí hay un asunto que es interesante y es, si yo le quito las ruedas antes de tiempo, el niño puede que aprenda, pero también puede que se caiga y ese caerse le genere frustración y esa frustración lleve a que no lo intente. Y ahí no voy a poner un ejemplo de un tercero, voy a poner un ejemplo de lo que me pasó a mí. Yo aprendí a manejar bicicleta muy viejo. Y aprendí a manejar bicicleta viejo porque cuando me quitaron las ruedas desde pequeño, pues me daba inseguridad, me caí y decidí que yo no quería andarme cayendo, que eso no era para mí. Más adelante, ya por supuesto, ya más grande, yo llegaba a los pies al piso, no necesitaba ruedas. Entonces entendía que si tenía miedo de caerme, pues bajaba los pies. ¿Qué ocurre? Que va a llegar un momento, y esto es a lo que quiero apuntar, donde el niño nos va a pedir que lo quiere intentar, que no necesita esas ruedas. O sea, las ruedas no deben ser ni una imposición para que estén más del tiempo debido, pero por otro lado tampoco deben ser retiradas de manera impulsiva o de manera no comunicada. O sea, el proceso del apoyo es algo que se hace para ayudar al sujeto, no es algo que le imponemos de manera violenta. Por acá nos dicen, voy a leer varios y los retomamos. Mi hijo tiene 8 años y para acatar una orden, él quiere hacerlo conmigo. Me explican que permite el vínculo. ¿Hasta qué edad lo requiere? Lo de los pilares ya los pusimos por acá. Para trabajar en grupos grandes de 20 o más niños, cómo aplicarlos, si tienen distintos estímulos o reacciones. Creo que es vital aprender, ya vamos a los ejemplos que nos están colocando. Creo que es vital aprender a escuchar a los niños y comunicarnos con las palabras adecuadas. Por acá nos dice, una cosa que sucede mucho en esta cuarentena es que la paciencia se me agota más rápido ante la pregunta ¿por qué? Trato de explicarlo a mis niños de 7 años y ya a su nivel para qué deben hacer lo que les pido y qué consecuencias tiene hacer o no hacer lo que les pido. Pero cuando mis explicaciones se agotan o cuando no estoy en disposición de explicar más o se me agotó la creatividad, qué sé yo, caigo en la tentación de decir porque yo lo digo y soy la mamá. ¿Alguna recomendación aparte de pedirles tiempo fuera para mí? Mi tiempo fuera es pedirles que me dejen sola para calmarme y escucharlos como se debe. Yo creo que podemos retomar, vamos a hacer vamos a rescatar lo que se nos ha planteado acá. Por un lado, tenemos el tema de hacer juntos. ¿Hasta cuándo? Esa es una primera pregunta. El segundo tema, ¿qué hacemos cuando son grupos grandes? Y luego, efectivamente, ¿qué pasa cuando las respuestas se nos quedan cortas? Yo voy con las primeras dos que son más breves y le voy a dejar la tercera a Carlos. Difícil, me la voy a dejar. ¿Quieres cacao? No, aquí, miren, resolver problemas juntos y ayudar al niño a aprender puede significar que si Carlos tiene dificultades, lo ayudamos con la última. A ver, en el caso de que resolver problemas juntos fortalece el vínculo, por supuesto que fortalece el vínculo. Ahora, ¿hasta cuándo? Mira, hasta el punto que el niño lo permite. Por ejemplo, un tema que es polémico, que es el del colecho. ¿Cuándo debe salir el niño de la cama? Bueno, o hasta cuándo los padres acompañan al niño a dormir, que de hecho es la forma en que, y Carlos y yo lo hemos hablado en muchas oportunidades, que lo deseable sería más que el niño esté en la cama de los padres, si el niño requiere apoyo, que los padres estén en el espacio del niño.
Pero ¿hasta cuándo? Bueno, va a llegar un momento que el niño, si se siente seguro, va a querer intentarlo solo, va a querer hacerlo por sí mismo. No debemos imponer ni que el niño se enfrente solo o se encuentre o forzado a enfrentarse a algo antes de tiempo, pero tampoco nosotros mantenernos más del tiempo debido. Y la mejor manera de saber hasta cuándo es preguntarle si se siente animado a intentarlo solo, si quiere que lo hagamos diferente, y eso nos va a ir marcando una pauta. Por acá la otra. Cuando trabajamos con grupos grandes, ¿cómo lo aplicamos? Bueno, efectivamente hay un proceso y me voy a basarme en un elemento. Cuando damos pautas de comportamiento y esto puede trasladarse, por ejemplo, en el ambiente de un salón de clase, cuando generamos normas, cuando generamos reglas de convivencia, es fundamental poder construirlas juntos. Cuando nosotros construimos las pautas juntos, pues los niños y los adolescentes y todos nos sentimos parte, ¿no? Y cuando nos sentimos parte, nos sentimos integrados, entonces somos capaces en esa medida de implementarlo. Ahora, ese proceso requiere escucha, requiere poder estar dispuestos, y esto creo que va a servir como un preámbulo para la respuesta de Carlos, para que no diga que lo dejé morir, es que muchas veces como autoridades, y no autoridades en el sentido del Estado, sino la autoridad de la maestra, la autoridad de papá o de mamá, cuando nos preguntan, cuando nos cuestionan, muchas veces nos sentimos desafiados, nos sentimos como si nuestro rol estuviera siendo cuestionado. Efectivamente, nos sentimos como si nos amenazaran. Entonces, para nosotros no enfrentarnos a eso, muchas veces nos imponemos por la fuerza. Pero efectivamente, como adultos nos podemos equivocar, como adultos podemos tener cosas que no sabemos responder, y en consecuencia, pues nosotros tenemos el reto, y sobre todo cuando trabajamos con grupos grandes, de escuchar a los niños. En la medida en que escuchamos, en la medida en que llegamos a acuerdos, podemos también identificar cuáles son las pautas, voy a responder en base a los pilares, que el niño necesita para poder lograr ese aprendizaje, siendo un modelo positivo. Y esto implica tanto escuchar, al momento de escuchar, de dirigirnos al otro, al momento de reconocer nuestros propios errores. Y por supuesto, de nuevo, cuando alentamos a los niños a participar, les estamos promoviendo que desarrollen sus propios pensamientos o ideas. Y esto es muy importante, cuando ocurre un problema en este tipo de espacios donde habemos grupos, el punto más sencillo de partida es preguntarle a los niños y preguntarle a las personas que están involucradas qué sugieren hacer. Y escuchándonos, pensando, articulando, luego podemos construir respuestas en conjunto. Carlos, entonces, tenemos la tuya. Con lo de la paciencia, yo creo que hay un tema no negociable, que el niño no puede ser depositario de nuestras rabias, nuestras frustraciones, nuestro estrés, nuestra angustia. No podemos, en función de nuestro cansancio, agredir a un niño, ni a un adulto, ni a nuestra pareja, ni a nadie. No podemos, en función de nuestra poca paciencia, lastimar o herir a otros. ¿Sí? Creo que eso es un tema no negociable, porque cuando hablamos de disciplina positiva, hablamos de derecho, hablar de derecho, hablamos de dignidad. Y la dignidad de todos, incluyendo niños, merece respeto y merece protección. Yo no sé si es una fórmula mágica, pero bueno, al menos es la fórmula que a mí me ha dado resultado, es que tratar a los niños como me gustaría que me traten a mí. Si a mí no me gusta que me griten, yo no grito. Si a mí no me gusta que me empujen, yo no empujo. Si a mí no me gusta que me ofendan, yo no ofendo. Creo que eso es una regla de oro en relaciones humanas. Y creo que también hay que partir de una premisa que los niños se quieren portar bien, pero ellos no saben cómo hacerlo. Entonces es importante que el adulto genere espacios de seguridad, pero también espacios de información, ayudar al niño a aprender. Y el caso que nos plantea Alisa es la etapa evolutiva. Estamos hablando de 7 años, está apenas finalizando la etapa preescolar, y en la etapa preescolar son exploradores natos, está descubriendo un mundo que le es fascinante y todo le llama la atención. Entonces es perfectamente natural o esperable el porqué permanente. Claro, pero porque todo le llama la atención. Entonces, bueno, ahí pero eso no significa que no nos saque la piedra. No, o sea, ahí creo que hay un punto. Pero es clave entender la etapa. O sea, que cuando él pregunta por qué, no es para sacarle la piedra a la mamá, o que yo voy a hacer que mi mamá en este momento pierda la paciencia y se moleste. Claro. No se trata de eso. Se trata que al niño en edad preescolar todo le llama la atención.
Sino la idea es cómo podemos jugar entre los tiempos y los espacios. Ojo, pero hay un reto de autocontrol. Pero hay un reto de autocontrol del adulto. O sea, claro. Ahí pasa dos cosas. O sea, entender el momento del desarrollo, entender el momento en el que se encuentra el niño, en que se encuentra desde el punto de vista de su desarrollo, pero por otro lado, también hay un reto, y yo creo que es un poco también a lo que apunta esa pregunta, y es, ¿qué hago yo? Y ahí hay un mantra que yo repito hasta el cansancio, y es que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si yo no estoy calmado, difícilmente yo puedo ayudar al niño a calmarse. Pero esto pasa por un ejercicio que es fundamental y tiene que ver con poner en palabras nuestras emociones, qué estoy sintiendo en un momento dado, y reconocer esas señales que me alertan sobre mis emociones, para luego entonces yo también poder incorporar dentro de mi día a día, dentro de mi cotidianidad, elementos que me produzcan bienestar, que me permitan ayudar a regularme. ¿Qué pasa si yo como adulto no logro reconocer las emociones o las confundo? La rabia con tristeza, la tristeza con frustración. Bueno, ¿cómo se hacen esos casos? Que el primer punto es que, a ver, todos creemos que las emociones parecen que son cosas como autoevidentes. O sea, como yo me siento de alguna determinada manera, entonces yo creo que ya. Pero el asunto es que es un poco más complejo porque, fíjense, voy a poner un ejemplo. Todos nosotros nos quejamos con facilidad. Eso nadie nos tiene que enseñar a quejarnos. Eso lo hacemos en automático. Sin embargo, no es lo mismo quejarnos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esto esté pasando? A poder poner en palabras cómo me siento. Eso implica reconocer si tengo miedo, si tengo rabia, si estoy feliz, si tengo asco cuál es la emoción involucrada. Y ahí nos toca un proceso de, si se quiere, educación emocional en el sentido de aprender a reconocerlo. ¿Y cómo lo reconocemos? Porque las emociones tienen un correlato, es decir, se expresan también en nuestro cuerpo. O sea, nosotros empezamos a experimentar dentro de nosotros cambios. Yo voy a poner un ejemplo de una emoción. Esto sería un tema para un live completo. Y es la rabia. ¿Cómo yo me doy cuenta de la rabia? Y bueno, me doy cuenta porque se tensan mis músculos, se acelera mi respiración. Por ejemplo, yo me daba cuenta de mis papás se ponían bravos porque mostraban los dientes de abajo. Así, como los perros cuando se ponen bravos. Esta realidad, este comportamiento, estas señales físicas, cuando nosotros las experimentamos, entonces podemos darnos cuenta que algo pasa. Para ello, ¿qué es importante? Un proceso de observación. Una vez que reconocemos la emoción, es importante ver que la emoción nos demanda una acción. Ejemplo, cuando yo sé que siento rabia, bueno, esa rabia, ¿qué me pide? Bueno, me pide hacer algo con ella. ¿Por qué? Porque hay una información detrás que nos dice que hay algo que pasa que a mí no me gusta. Si yo identifico qué es lo que pasa que no me gusta, entonces yo debo tomar algún tipo de medida. Esa medida puede ser desde tomar distancia, esperar, respirar conscientemente, o puede en un momento dado poder implicar que yo le diga al otro lo que siento. Pero aquí, y es muy importante, por eso les digo que solo me va a quedar con esta emoción por razones de tiempo, que no nos pase como la olla de presión. La olla de presión acumula calor, energía y cocina los alimentos más rápido. Pero ¿qué pasa? Que tiene una válvula. Esa válvula, si ustedes se fijan, siempre está echando vapor. Va botando poco a poco. Si esa válvula se tranca, la olla no va a explotar de inmediato, pero al cabo de un tiempo va a explotar. Y cuando explote, va a causar daño a su alrededor. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando acumulamos tensión, cuando acumulamos rabia, cuando acumulamos un conjunto de sentimientos, vamos generando esa presión interna que cuando explota, por lo general, explota dañando a terceros que nosotros originalmente no queríamos dañar. Entonces, por eso es muy importante tener estas válvulas que nos permitan drenar. No digo escapar porque no se trata de huir, sino que digo drenar esa tensión. Vamos a ir, a ver, con más comentarios de los que nos plantean. A ver, ¿qué tan largo es ese proceso? Tengo un preadolescente y no importa el tono cariñoso o con paciencia o las explicaciones que le dé, nunca me da la razón. Pero cuando le pregunto qué es lo que piensa, no me lo sabe explicar. ¿Por cuánto tiempo debo seguir ese camino hasta que él lo entienda? ¿Qué tan largo es el proceso? El proceso es un proceso, tiene sus etapas. Sobre todo, a ver, ¿qué es el adolescente? Y en ese momento vital, ¿qué es lo que busca el adolescente?
El adolescente busca identidad y confianza en sí mismo. Y ahí él empieza a estructurar su propio esquema de valores y de pensamientos. ¿Cuándo se generan los conflictos? Cuando el esquema de pensamiento y de valores del adolescente es distinto al del adulto. Y ahí es donde hay un desencadenante de conflicto. Y yo creo que aquí viene la fase realista del modelo de disciplina positiva. No es un té instantáneo, no es como lo que Abel dice el sartén mágico. Es un proceso que requiere tiempo, que requiere coherencia, que requiere comunicación, que requiere presencia, que requiere modelaje. Y yo creo que en el tema de los adolescentes, entender la etapa vital que ellos quieren. Entonces puede ser normal, bueno, que el adolescente sea un adolescente retraído, que prefiere estar más con sus pares, probablemente con sus padres, mucho más abierto que con sus padres, pero es un proceso bueno que tenemos que monitorear, y creo que la única forma de monitorear de forma cálida, de forma respetuosa, es poder generar espacios comunes. Yo diría dos cosas ahí en eso que tú, o sea, añadiría. Uno, que como adultos le damos mucho peso a la razón, tener la razón. O sea, para mí como papá a veces puede ser muy importante que tener la razón. Y a ver, el tema de poder. Claro, por eso digo, creo que a veces, o sea, hay que restarle importancia a la razón en el sentido de que puede que no la tengamos nosotros también. Y de no cazar una batalla para ver quién gana teniendo la razón, creo que eso es importante, como desconflictivizar, porque a lo mejor el niño o el adolescente puede ver el mundo distinto a mí. Eso por un lado. Y por el otro, también cómo yo genero conversación, porque muchas veces como papás o como adultos, podemos aproximarnos al niño en clave interrogatorio policial. ¿Qué hiciste? ¿Para dónde fuiste? ¿A dónde vas? ¿Con quién? Ajá, ¿qué pasó? Mosca. Entonces, si yo me aproximo así, probablemente si yo interrogo a Carlos así, fíjense que yo le digo a Carlos, vamos, y él mismo, yo le hablo en ese tono y él no responde. Evidentemente, eso va a suceder con nuestros hijos. ¿Cuál es la manera más sencilla de promover conversación? Hablando, no compartiendo solo como para saber de qué va lo del chamo e interrogarlo, sino generando un intercambio genuino, que el chamo sienta que a mí me importa lo que le pasa y en la medida en que él siente que a mí me importa y que yo puedo escuchar, en esa misma medida el chamo se abre y me cuenta. Pero también, ¿qué puede pasar? Que como papás, cuando los adolescentes o los niños nos muestran su mundo, nosotros saltamos de una vez como un tigre. Entonces, si saltamos como un tigre frente al mundo de los chamos, evidentemente va a haber una comprensión de que nosotros no podemos con eso y que nosotros nos vamos a molestar. Entonces es mejor, no le cuento nada, no le digo nada, porque si le digo a mi papá o le digo a mi mamá, se va a molestar. Entonces, ojo con cómo nosotros reaccionamos, ¿no? Y ver el mundo con la mirada adolescente. Yo creo que eso es clave. Yo no tengo hijos adolescentes, pero con mis hijos yo creo que ha sido importante entender su mundo. Y lo que para un adulto puede ser algo insignificante o intrascendente, para un niño o para un adolescente puede ser profundamente significativo y trascendente. Yo creo que eso es clave, ¿no? Por lo menos mi hijo juega Minecraft y ese juego a mí me marea. Yo no le veo sentido a ese juego. Pero bueno, yo he tenido que comprender esa dinámica para yo involucrarme en su mundo. Y a mí el interrogatorio policial no me funciona. Y de hecho, creo que a veces tampoco funciona. ¿Qué es lo que me ha funcionado? Claro, no es que sea una receta infalible, pero puedo yo contarles mis cosas, las cosas que me pasan, las cosas que me preocupan, las cosas que quiero hacer. De manera que yo cuento mis cosas, el niño o el adolescente va a contar las suyas, donde hay una comunidad de intereses. Pero para que haya esa comunidad de intereses, eso tienen que tener un conjunto de condiciones, actitud, disposición, tiempo. Yo creo que eso es uno de los principales problemas. No tenemos tiempo. Entonces estamos en un proceso acelerado para cumplir lo cotidiano y sacrificamos el tiempo. Entonces caemos en esa trampa de poco tiempo, pero de calidad. Sí, ojo, o creemos a veces que porque estamos en el mismo espacio, estamos compartiendo. Y básicamente de lo que se trata es de generar momentos de interacción, donde estemos haciendo cosas juntos. Fíjense, acá yo veo algunas cosas que quiero rescatar. Por ejemplo, ¿cómo explicar lo de la pandemia a su nivel? Bueno, aquí esto nos va a ser útil porque para poder dar información hay como una condición previa, esto no lo dice allí el modelo, pero yo creo que es fundamental y es partir de que el chamo siempre sabe algo. O sea, no podemos quedarnos con la idea de que el chamo no sabe nada. Generalmente, antes de yo dar cualquier información, debo preguntarle al niño qué piensa de esto. O sea, por ejemplo, si quiero hablar de la pandemia, preguntarle, ¿tú sabes lo que es pandemia? ¿Qué significa para ti? ¿Qué has escuchado? ¿Qué crees? Y casi con toda seguridad, y sobre todo, por ejemplo, ahorita, después de que llevamos 87 días
de pandemia, que nosotros podamos ver con ellos que entienden, porque cuando yo verifico qué es lo que el chamo sabe, entonces yo puedo hacer varias cosas. Completo la información que falta, rectifico las distorsiones que pueda haber, o si el chamo maneja buena información, sencillamente la valido. Esto sería como el paso, pero no solo para hablar de la pandemia, esto sería para hablar de cualquier tema, o sea, chequear que sabe el niño, o sea, no puedo dar información sin saber cuál es la información que maneja el niño. ¿Por qué? Porque me expongo a dos cosas, o que me quedo corto, ¿verdad? Porque digo unas generalidades cuando el chamo ya maneja más contenido, o por el contrario, doy una información en el momento inadecuado. Este no es el espacio como porque ya hay un espacio que está... Es como en el fútbol, que es la posición adelantada. La posición adelantada es que tú en la jugada estás por encima o por delante de los jugadores, y es una falta. Entonces, creo que en las relaciones humanas no hay que jugar adelantado. Hay que esperar que te pidan ayuda, que te pidan información, tú puedes orientar el proceso. Yo creo que eso es fundamental. Y el adulto tiene un vicio que quiere prejuzgar. Entonces, hay que esperarse. Yo creo que la información de los niños tiene dos criterios. Lo que el niño quiere saber y lo que el niño necesita saber. Y ese querer y ese necesitar se cruza en la etapa evolutiva. No es igual la información sobre sexualidad, sobre videojuegos, sobre pandemia, que lo de un niño en edad preescolar, que le doy en la edad escolar, que le doy a un adolescente. Claro. Si no nos ubicamos en la etapa evolutiva, bueno, podemos dar o mensajes en exceso o somos insuficientes en los mensajes. Claro, solo que lo que yo quiero decir es que las etapas, ojo con creer que las etapas evolutivas van de la mano con la edad. O sea, porque podemos quedarnos con la idea de que el niño tiene 7 años, entonces sería fácil, porque yo agarro, por ejemplo, cojo el manual, voy a sacar un libro aquí de la biblioteca de Carlos, ¿verdad? Cojo el manual y digo, ajá, 7 años, a los 7 años se le debe decir tal y cual cosa. No, porque los seres humanos no funcionamos de esa manera, y adicionalmente a esto no hay una receta. Lo que sí sabemos es que hay como procesos, ¿no?, lógicos que van pasando. Como les decía, nadie puede correr si no ha caminado. En este sentido, lo que nosotros tenemos que mirar es cuál es el tema que está, ¿no? Y las etapas del desarrollo nos orientan como para saber pilares que debemos trabajar. ¿A qué voy? En este caso, nosotros lo que tenemos que tener presente es que el chamo en su momento tiene necesidades, pensamientos, inquietudes. Entonces, clave, conocer dónde estamos parados antes de dar un paso. No jugar adelantados, porque efectivamente creemos que podemos cruzar el puente antes de llegar a la orilla, y tenemos que llegar al punto para poder dar esa información. Una herramienta que usamos mucho en Secoa con adolescentes es el poder parafrasear. Es decir, el parafraseo lo que nos permite es poder validar un mensaje, que el adolescente sepa que lo estamos tomando en cuenta y verificar la información. Y en el último escenario, el parafraseo nos da tiempo de pensar qué respuesta, qué postura asumo frente a un planteamiento que hace el adolescente. O sea, el parafrasear es importante. Tú lo que me quieres decir, yo entiendo que lo que tú quieres transmitir es, si yo entiendo bien, tú lo que quieres es, eso yo creo que es una herramienta válida, ojo, no solo para adolescentes, también para las parejas. Sí, yo creo que ahí hay un tema, y es que tampoco estamos obligados a responder de inmediato, porque puede que nos hagan preguntas, nos planteen temas en los que nos quedamos ponchados, y está bien también quedarse ponchado. A ver, lo que nosotros no estamos, porque salimos mucho mejor parados, diciendo, mira, vamos a pensar esto, yo tengo que pensar la respuesta, y lo volvemos a conversar, a que yo me lance a decir una locura, o que por el contrario, entonces para no quedar en evidencia de que no sé qué decir, pues entonces me pongo hostil. Eso hay que evitarlo de plano. Vamos a ir avanzando acá, que ya nos estamos aproximando al cierre. Yo siempre utilizo la metáfora de cuando viene un avión y tú ya estás sacando las rueditas. O sea, estamos en esa etapa de descenso. A ver, entiendo que están en esa etapa, pero cuando se es el único adulto en casa y son 2 niños preguntando, es cansón, por supuesto. Y ahí el tema de, yo tengo todo un tema sobre los 5 minutos sagrados, cómo tú encuentras 5 minutos para ti, cómo tú encuentras experiencias de bienestar que te permiten hacer frente a la exigencia del entorno. A ver, muchas veces los adultos maltratados me imagino maltratamos emocionalmente a los niños. No, dice, muchas veces adultos creo que es maltratamos emocionalmente a nuestros niños utilizando frases inapropiadas
Por eso este modelo es importante aplicarlo. Sí, las palabras dejan huella en nosotros, a veces mucho más que los golpes, y no quiero decir con esto que es un estímulo a que los golpeemos en vez de, no, de lo que se trata es de no utilizar la violencia, porque el dolor no nos enseña a relacionarnos con el mundo. Es decir, toda esa frase, yo a veces hago un ejercicio, por tiempo no lo voy a hacer, esta canción de Gualberto Ibarreto que dice, quien te hace llorar es quien te ama. Bueno, detrás de eso, pues hay una falacia, hay una mentira, es decir, porque no, el amor no está condicionado a tener que pasar por experiencias de dolor. A ver, vamos con otra por aquí. Estoy a cargo de mi nieto de 7 años, constantemente le indico directrices, pero no sigue las instrucciones, sobre todo en cosas que no son de su interés o en las que tiene poco. Me cuesta llevar la actividad académica, me siento frustrada y por supuesto presionada, ya que es importante cumplir con los contenidos, ayudarlos a desarrollar sus habilidades y competencias. Acá hay un asunto yo creo que es muy importante y es, primero con lo de las tareas escolares, me perdonan los educadores, pero yo creo que hay que bajarle dos, ¿no? O sea, hay que entender y hay que entender que hay algunas cosas que podemos hacer, hay algunos contenidos que podemos trabajar, hay algunas cosas que no tenemos las mismas habilidades que el docente para transmitirlas y que efectivamente aquello que no podamos, ni siquiera con la ayuda de la maestra, es mejor, conviene más aplazarlo y que esto tengamos que retomarlo más adelante a que nosotros a fuerza y sangre impongamos contenidos que inclusive no se habían dado. O sea, ahí hay que tener como mucha prudencia. Ahora, ¿qué es importante? Y de nuevo esto va con el hilo conductor de lo que venimos diciendo, que para yo poder relacionarme y para poder ajustar el tipo de información, que es el tema que nos ocupa hoy, yo tengo que situarme en el comportamiento del niño. Voy a poner un ejemplo de lo que yo he visto muchas veces. Papás o mamás o abuelos de repente ven la ortografía de un niño de 7 años y entonces se molestan porque no atiende al error ortográfico. Pero si nosotros, y ahí conectar con la idea del desarrollo, ¿en qué momento está el niño? Es probable que en esta etapa la distracción es muy alta, el niño está aprendiendo a escribir, entonces todavía, o sea, ahorita está asociando que las palabras suenan de una manera y que ese sonido se puede escribir, o sea, eso se puede escribir, pero la idea de que las cosas se escriben de una determinada manera y que si yo cambio, por ejemplo, la S por la C, hay una modificación, eso tarda un tiempo. Entonces, ¿qué creo que es importante? Que también nosotros podamos incorporar lo lúdico, lo que al niño le interesa, como una manera de motivar. ¿Por qué? Porque un niño que explora es un niño que aprende más. Y esto tiene que ser la máxima. O sea, si el niño deja de intentar, deja de explorar, el niño va a tener menores experiencias de aprendizaje. Ejemplo, hay una cosa diabólica, yo voy a ver si los segundos nos ayudan y el internet por un segundo acá. Yo les quiero mostrar una cosa que es de terror. Y digo de terror y ustedes estoy seguro que cuando yo les muestre esta imagen me van a dar la razón. A ver, hay un libro que genera los peores temores del universo en la población adulta de Venezuela y ya lo van a ver. Por favor, no pierdan un segundo la atención. Yo les voy a mostrar, esto es diabólico, lo que yo les voy a enseñar, y les pido de verdad, les pido que me disculpen, porque sé que lo que les voy a mostrar puede que les cause daño. ¿Ya lo están viendo? A ver, si lo están viendo, confírmenme, porque yo sé que les estoy mostrando una imagen fuerte. No lo están viendo. Voy a dejar compartiendo. Pues les estoy compartiendo otra cosa. Ya les voy a compartir la que es. Y de verdad, de nuevo les digo, disculpen por este daño que les voy a causar. Vean esta portada diabólica. Mira, a ver, si ya lo están viendo, por favor confírmennos que no les hemos hecho mucho daño con esta portada. Esa terrible frase, mame, mimo, mu, mi mamá me mima, yo mimo mi mamá. Fíjense, por ejemplo, y yo lo veo comparado con otras personas. A mí me encanta leer. Probablemente leer para mí es una actividad. Y lo siguen usando. Claro, es como la Biblia. Claro, pero es que el problema no es este libro que inspira todo ese temor, sino lo que venía detrás del libro. Mira, Lisa, se imaginaba otra cosa, que se habría imaginado.
No lo sé, no lo sé, pero hay algunas cosas que es mejor no preguntar. Pero en cualquier caso, a lo que voy es que el problema no es el libro tiene unos dibujitos, miren, aquí si ustedes lo ven, es un niñito sentado, es decir, pero detrás de esto venía la idea de que si no lo hacíamos bien, venía el castigo, venía el golpe. Un niño que siente miedo cuando... Y era loco, venía una frase, mi mamá me quiere, y después de que claro, era el coscorrón. ¡Pam! Venía el coscorrón. Entonces, fíjate, ahí hay un problema, porque ¿qué queremos? Que el niño aprenda a leer. Para que el niño aprenda, tiene que explorar, tiene que equivocarse y tiene que construirlo. Pero entonces, cuando el niño lo está intentando, si no sale bien, yo lo castigo. Le estoy enseñando que eso que hace es dolor. Es lo mismo que el niño se portó mal, entonces que haga planes. Entonces yo lo estoy castigando con la lectura, lo estoy castigando con la escritura. Pero ¿sabes qué pasa? A los papás nos genera mucho miedo el fracaso, el error. Para un papá es una cosa que genera mucho estrés que nuestros hijos se equivoquen. Porque queremos hijos perfectos. Pero ahí entonces, y esto nos va a llevar efectivamente a lo que creo que debe ser el cierre de este espacio que hemos abierto el día de hoy, y es que esa ansiedad, esa preocupación, no está en el lugar del niño, está en el lugar de nosotros. Es decir, es nuestro temor a no lograr hacerlo bien, es nuestro temor a no poder cumplir con las expectativas, y por supuesto desde el miedo, desde el temor, desde la rabia, podemos reaccionar causando daño cuando en el fondo lo que queremos es proteger. Entonces, yo creo que el llamado tiene que ir por la dirección de, en la medida en que sanemos nuestras heridas. De hecho, esta imagen, por favor. En la medida... mira, la gente está... ¿ves? Yo les dije que les iba a causar... ¿Sabes lo que la maestra lo siguió mandando? Claro que lo siguen mandando. En la medida en que sanemos con nuestras heridas, en la medida en que nosotros seamos capaces de reconocer cuáles son nuestras expectativas, ajustarlas a la realidad y centrarnos en lo que nuestros hijos quieren y necesitan, en esa medida nosotros vamos a poder tener unas familias y vamos a poder tener unas experiencias de desarrollo más productivas, más felices y sobre todo con menos violencia. Carlos, ¿tu comentario de cierre? ¿De qué? Estamos cerrando esto. ¿No vamos a seguir hablando del libro? No, ya se acabó. Ya son las 7:07 de la noche. Pero Vanessa no está conectada. Ah, no, sí está conectada. Nosotros podemos cerrar por nuestra cuenta. Así que, Carlos, tus palabras de cierre. Carlos es nuestro maestro de ceremonia oficial. En cada acto oficial de Secodap, nosotros siempre tenemos unas palabras de bienvenida y de cierre de Carlos. Así que, para no perder la tradición. Macari dice una cosa cierta: reconstruir y adaptarnos a los cambios. No, que nuestros niños viven en otra época. Yo creo que eso es fundamental. Vivimos un contexto adverso, un contexto de emergencia, un contexto donde ser papá, ser mamá es muy difícil. Pero también ser niño en la Venezuela de hoy es muy difícil. Yo creo que hay que generar espacios, condiciones, momentos idóneos para que los niños puedan ser felices y para nosotros poder disfrutar de esos aprendizajes que generamos con los niños. Yo creo que eso es lo fundamental. Hay que respirar, hay que calmarse, hay que podernos conectar nosotros mismos, primero cómo nos sentimos y pedir ayuda a tiempo si sentimos que se nos desborda la situación de nuestras manos. En la página web de Secodap van a encontrar muchísimos artículos, videos, recursos, libros, bueno, que todos estos temas que hemos dado una pincelada los pueden ir profundizando en el canal de Secodap, que es Derechamos, en el Twitter de Secodap. Hay muchísima información y yo creo que la invitación es esa. La invitación es tratar a los niños como nos gustaría que nos traten a nosotros. Si a nosotros nos gusta que nos informen, que nos hablen claro, que sean precisos, que lo hagan con cariño, de la misma manera hay que hacerlo con los niños. Bien, yo creo que para lo demás, ahí están nuestras redes de Secodap, que ya ustedes además las deben tener porque se han conectado a esta actividad. Sepan que tenemos nuestro servicio de atención psicológica también, que está a disposición de ustedes si así lo necesitan. Y creo que me voy a quedar con una cosa que decía Carlos. Bueno, no, si nosotros crecimos utilizando el teléfono de disco, no podemos pretender aplicar esa misma lógica a niños que hoy son unos iPhone. Entonces, bueno, adaptándonos, ajustando, cambiando, estando dispuestos a hacerlo cada día mejor, creo que vamos a llegar a grandes resultados y bueno, y a las mejores experiencias de vida que podamos. No son las de nuestros padres, no serán las de nuestros hijos, son las que podemos construir hoy en familia. Y no es hacerlo ni mejor ni peor a nuestros padres. No es que nuestros padres fueron malos con nosotros, ni perversos, porque usaron mi jardín.
La invitación ahorita es hacerlo distinto, en un contexto de país que nos cambió, en un contexto donde necesitamos tener mucho más conciencia de nuestras emociones, de nuestros comportamientos. Yo creo que eso es clave. Nos portamos bien, no hicimos ningún chiste. Vanessa, las próximas actividades. Vanessa como que se fue, dejó esto abierto. ¿Se fue o no nos escuchan? No, yo creo que se fue. ¿Se fue? Bueno, sí, se fue. Bueno, si se fue Vanessa, bueno, en la web de Secodap están las próximas actividades que están en marcha. @Secodap en todos lados. Ok, vale, chao. Chao, buenas noches.